Sí, Techera, dígame. ¿Techera? Profe, buenas tardes. El Buenas material al tardes. que refirió recién es uno de 7 páginas que es hecho por usted y por Nuri Rodríguez Olivera. Correcto. Muchas gracias. Sí. Sí, no sabía cuántas páginas tenía. Pero sabía que era cortito. Profe, ¿puedo hacer Este, una consulta? claro, Tengo material, me estuve fijando es un manual de Derecho Comercial por Nuri Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez, volumen sí, uno y volumen 4. ¿Sirve? sí. Muéstremelo Bien. uno de tapita amarilla. A ver cómo es. O No, blanca. es Blanca. blanco, pero es Está. porque está Sí. en así. Ah, está. Sí, sí. Bien. Sí, sirve, sí. Bien, gracias. Espero que sirva. Sirve porque es del profe. Claro. Por la razón del artillero, ¿no? Pero hay una edición nueva de eso, que se publicó todavía en vida de Nuy Rodríguez, este, hace un par de años. Los 5 primeros tomos se editaron no, los 7 primeros tomos se editaron hace un par de años. Y bueno, ya veré de terminarlo. 4 tomos más se van a editar este año. Bueno, pero, a ver, si encuentran un libro, porque Nuy Rodríguez escribió de esto, ya tenía escrito en ediciones, también era Calí, si está con esa editorial, también va a encontrar ediciones Nuy Rodríguez hablando sobre el comercio, el comerciante. Es decir, cualquier edición que encuentren de Nuy Rodríguez sirve, ¿sí? De vuelta, cualquiera. Lo único que les aconsejo son cosas muy, muy, muy resumidas que han hecho para otras carreras, pero Mesera, Nuy Rodríguez, Miller, Daivier, Roca, el que Hay encuentren de un libro esos. también de Nuri Rodríguez, pero lo intenté leer para un examen, no lo di el examen por las dudas. Que es Derecho Comercial Actualizado. No sé qué tanta trascendencia Ah, tenga. no, no, no. Ahí lo que hizo Nuy Rodríguez fue una especie de recopilación de todas las normas de derecho comercial que, yo qué sé, es como una guía, ¿cómo decirle? Un repertorio de normas, pero eso no le va a servir para nada. Ese sí que no, nada más se pierde ahí se va a entreverar. Bueno, ¿estamos grabando ahora o no estamos grabando? No, profe, no Sí, está pero grabando, sí, sí, está sí, estamos grabando. grabando. Bien. Está Sí, grabando, sí, profesor, profe. estoy grabando. Profe, dice recording, así que Sí, sí. grabando, ya lo vi, sí. Ya, sí. Bueno, arrancamos. Pues, no tengo gente esperando para entrar. Ahora entran solos, parece, ¿no? Porque el otro día tenía el problema de que los tenía que hacer entrar. Bien. Bueno, la clase pasada hablamos del concepto económico de comercio. Es decir, ¿qué es comercio para la economía? De una forma muy simple y básica, ¿no? Ahora, en una palabra, ¿qué es comercio? ¿Lo pueden decir? Una sola. Intermediación. Depende, Sí. depende, Ah, profe. muy buena, muy buena. ¿De qué, ¿De qué depende, Olivera? Depende. De si estamos hablando de una manera económica o una manera jurídica. Ahí está, muy bien, genial, me encantó. Sí, Salvó el examen, compañero. sí, ya Ya está, salgo. sí. 12 para Christopher. No, ¿saben qué? Eso me lo enseñó un alumno, ¿eh? Te enseñó un alumno que ahora es profesor de Derecho Comercial. Este, y, este, y siempre que preguntaba algo me levantaba la mano, era depende, siempre la respuesta era depende. Y generalmente tenía razón, en el 80% de los casos tenía razón. Este, bueno, pero ahora, sí, pero ahora me ajusté mejor que el otro día. Dije, ¿cuál es una sola palabra para el concepto económico de comercio? Económico, ahí no depende de nada. Ahí es
intermediación. ¿Sí? Si por ahí en un oral me dicen intercambio, les voy a preguntar seguramente qué es el intercambio, ¿no? Y a lo mejor arrancan bien, porque me dicen, bueno, intercambio es el trueque. Entonces le voy a preguntar qué es el trueque jurídicamente, cuál es el contrato que se relaciona con el trueque, me van a decir permuta, ¿no? Y ahí lo voy a ir llevando, pero lo voy a atormentar, lamentablemente, ¿no? Capaz que lo mejor es que me digan que es intermediación, por más que, miren, en eso incluso hay puede ser que hasta en algún libro lo encuentren dicho que es intercambio, pero por ahí tenemos posiciones diferentes, a veces los que somos profesores o autores, sobre todo los que trabajamos haciendo manuales. Hay quien entiende que hay que empezar con un lenguaje común y después ir hacia lo técnico, ¿no? Entonces expresar las cosas de una manera para aproximarnos. Sí, Roldán. Sí, ¿Roldán? buenas tardes para Tardes. todos. En realidad habíamos hecho referencia la clase pasada. Se había formulado la pregunta, ¿qué es el comercio? Y bueno, y usted dijo, sería una respuesta adecuada si ustedes dicen depende. Depende si es en sentido económico o en sentido jurídico. Habíamos hablado que, bueno, el comercio como actividad económica es importante tenerlo en cuenta porque la actividad económica en sí sería el género, de lo cual el comercio sería una especie de actividad económica. Y bueno, en materia jurídica, habíamos dicho que, o hicimos referencia al artículo 7 del Código de Comercio, que ahí estaríamos posicionándonos en un concepto jurídico. Además, usted dejó en claro que al hablar de comercio, la palabra importante es intermediación y no intercambio. Sería la palabra correcta, porque intercambio podríamos considerarlo ese intercambio de cosa por cosa. Por ejemplo, que puede ser una permuta o como muy bien refirió una compañera cuando en clase pasada habló del trueque. En realidad, usted había dicho que, bueno, era un indicador, vamos a decir, de, de la etapa primitiva en sí, pero no del comercio en una concepción avanzada. Muy bien. Entonces, está clarísimo entonces lo que es comercio en sentido económico. Sí, y usted adelantó, Roldán, lo que es comercio en sentido jurídico, pero la verdad que si uno fuera muy, muy básico para decir qué es comercio en sentido jurídico, es lo que el legislador se le dé la gana que sea comercio, ¿sí? Va a depender de la legislación que se trate, ¿sí? En definitiva, cada legislación tiene un concepto de lo que es comercio. Comercio en sentido jurídico es qué es comercio para el legislador, ¿no? Ya aclaramos qué es comercio para los economistas, ¿no? Bueno, ¿qué es comercio para el legislador? El legislador determina lo que es comercio, como nos adelantó Roldán, de dos maneras. Una, con el artículo 7. ¿Sí? Sugiero que miren el artículo 7 en algún lugar. Por eso tiene que haber forma para que yo lo agregue, ¿no? Acá. Pero se lo deben tener también por ahí. El artículo 7 dice: la ley reputa actos de comercio en general. Y arranca con una enumeración, ¿sí? Con ocho numerales. Bien. Ahora, eso no es lo único que es comercio en sentido jurídico. Eso es lo que habría que agregar a lo que acaba de decir Roldán. Porque comercio es también
todos aquellos contratos que están regulados en el Código de Comercio. ¿Sí? Es decir, comercio es lo regulado por la legislación mercantil. La legislación mercantil está en el Código de Comercio. El artículo 7 nos da una primera pauta, nos dice todo esto es comercio, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué pasa? Hay contratos que no están acá, en esta enumeración, y sin embargo son comercio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están regulados en el Código de Comercio. Es así nomás. Trucido, dígame. Que eso mismo iba a decir, que hay contratos que no están regulados, o sea, que no están ahí específicamente en ese artículo 7 de nuestro código, como puede ser el mandato, los contratos de garantía, el contrato de comisión, que eso y no dejan de ser comerciales. Exacto. Entonces, esa sería la respuesta, digamos, correcta, ¿no? Comercio es lo que el legislador dice que es comercio. ¿Y dónde lo dice? En el artículo 7 y, en definitiva, en el resto del articulado del Código de Comercio. Es decir, todos los que son contratos nominados, por decirlo de alguna manera, en el Código de Comercio. ¿Saben qué significa nominado en este contexto? En el derecho civil lo mismo. ¿Saben qué quiere decir? Están regulados. Que tienen un nombre. No, no es que tienen un nombre. Allí iba. Ese es un error común. Sí, Roldán, ¿qué es nominado? Profesor, en realidad se refiere el artículo, creo que puede ser 1260 del Código Civil, que habla de los artículos, perdón, ay, qué horrible, de los contratos nominados y los que no tienen nombre, dice el artículo del Código Civil. En realidad, los nominados, la compañera dijo, los que tienen un nombre, pero en realidad son los que tanto nominados como innominados están regulados por los principios generales, vamos a decir, del derecho civil, pero en realidad ese tipo de contrato es un contrato muy especial, quizás también llamado atípico. ¿Sabe que no? No estoy de acuerdo con usted. Contrato atípico es otra cosa, y si me permite lo explico las diferencias. Pero, a ver, Olivera, ¿qué quiere decir? El contrato innominado es aquel contrato que no está regulado por la ley y atiende más a la autonomía o la voluntad de las partes. Tampoco, no estoy de acuerdo. Diga, Olivera. Un contrato nominado básicamente es aquel que se aparta del régimen general para, para un régimen particular. Por ejemplo, en el Código de Comercio, el régimen general sería el artículo 7, pero además de eso, hay casos particulares que también están regidos por diferentes procedimientos que el legislador acuerda para esos casos concretos. Olivera, porque tenemos dos Olivera, ¿no? Hay un Luis Olivera y hay un Christopher Olivera. A Luis Olivera lo que le dije que no es en lo que se refiere a autonomía de la voluntad, ¿no? A ver. Mire lo que dice el 1260, Roldán, del Código Civil. Las reglas particulares de los contratos nominados se establecen en los títulos respectivos. Y por ahí viene la explicación. Y por ahí viene una cantidad de algunas cosas que estoy de acuerdo con lo que dijeron y otras cosas que no. A ver, lo que básicamente quería expresarles es que nominado no tiene que ver con nombre exactamente, sino con nómina. ¿Sí? Una nómina es una lista. ¿Sí? Sí, es decir, es decir, lo que tiene, en definitiva, se llaman nominados porque están en la lista que hace el código, ¿sí? Están en el Era índice, más sencillo. digamos. ¿Qué?
Era la explicación más sencilla. Claro, ahí quería ir, porque Disculpe, en realidad, yo, como habrá visto, me gustan las yo explicaciones le había sencillas. comentado en el chat, enunciados, que ¿Ah, están sí? enunciados. Sí, en el chat lo puse, que están enunciados Ah, que están específicamente. enunciados, claro, pero a mí lo que me gusta es que hagan la asociación de nominado porque están en la nómina, no porque tengan nombre. ¿Por qué es un error además? Porque hay contratos innominados, pero que tienen nombre. A ver, el contrato de distribución, el contrato de concesión y el contrato de agencia son 3 contratos mercantiles innominados, ¿sí? Pero nombre tienen. Si ya los estoy diciendo, distribución, agencia, concesión. Claro que tienen nombre. Entonces, no es que no tengan nombre, es que no aparecen en la lista. Por eso son innominados. Simplemente. ¿Sí? Es bastante fácil. Es esa la respuesta sencilla, ¿no? Entonces, claro, los que aparecen en la lista tienen una regulación completa, o incompleta, pero tienen una regulación, ¿sí? Pero porque están en la lista, de ahí viene lo denominado. Y luego con lo de atípicos, eso me importa más todavía, porque los innominados pueden ser típicos. A ver, de vuelta, digo porque es la parte que me importa acá en comercial. El contrato de distribución, el contrato de concesión y el contrato de agencia son 3 contratos comerciales innominados, pero típicos. ¿Por qué son típicos? Porque tienen una estructura obligacional típica. Esto es, usted puede ver un contrato de distribución, y probablemente es un ejercicio que les ponga. Ustedes ven el contrato de distribución, no tiene título, no dice arriba contrato de distribución, pero leyendo el contenido obligacional del contrato, ustedes debieran poder llegar a decir, esto es un contrato de distribución, o esto es un contrato de concesión, o esto es un contrato de agencia. ¿Me explico? Entonces, si tiene un contenido obligacional típico, es un contrato típico, no un contrato atípico, por más que esté regulado o no esté regulado. Eso es otra cosa, que esté regulado específicamente o no esté regulado específicamente. No sé si me expliqué, espero no haber entreverado más de la cuestión. Sí, estoy leyendo, sí, Baena. Ok. Ahora, Masulo, ¿qué quería decir? Yo quedé pensando que lo atípico entonces no estaría desarrollado en la normativa específica, o sería lo contrario, porque me confundí ahí con el típico que dijo usted. A ver, lo, mm, lo de típico o atípico no tiene que ver con que tenga una regulación. Claro que si tiene una regulación, va a ser típico. ¿Sí? El contrato de compraventa es típico, es nominado y típico, es las dos cosas. ¿Sí? Porque está regulado y porque usted mira un contrato y se da cuenta. Si hay una obligación de pagar y contra la obligación de entregar una cosa, es una compraventa. ¿Sí? Pagar un precio contra entrega de cosa es compraventa. Bien, entonces es un contrato que tiene una estructura obligacional típica. ¿Sí? Ahora, entonces los regulados tienen una estructura obligacional típica. Si los nominados son típicos. Ahora, los innominados pueden ser típicos o atípicos. No sé si ahí me expliqué. Si Arnejo o Amejo, perdón. Arnejo, buenas tardes. Sí, Bien. en realidad eso, decirle a la compañera que en realidad lo denominado o innominado atiende a si están enunciados o no dentro de su regulación en el código, y la parte de típico o atípico atiende en general al cuerpo del contrato, donde uno, por más que sea innominado, leyéndolo como usted comentaba, puede llegar a descifrar que se trata de ese tipo de contrato. Por extensión, luego, pero lo que les dije de dónde es la palabra nominado, eso es el origen de la cuestión, ¿no? Con el código, porque antes todos los contratos estaban en el código. En la medida que han salido otras leyes, por ejemplo, hay una ley de leasing. Bueno, entonces el contrato de leasing pasa a considerarse un contrato nominado, ¿sí? Porque está en una ley. El contrato de tarjeta de crédito ahora es un contrato nominado porque hay ley de tarjeta de crédito. ¿Sí? Era innominado hasta hace poco, ¿no? En fin, entonces, de cualquier manera, con alguno de esos contratos, como el de leasing, van a ver la discusión de si es comercial o no es comercial, porque ni está en el artículo 7º ni está en el resto de los contratos que regula la ley.
pero para solucionar ese tema tenemos que ir a desentrañar cuál es la naturaleza jurídica de ese contrato. Sí, Roldán. Profesor, y el artículo 7 a que hacemos referencia, podríamos decir que no es taxativo. Bueno, eso hay dos opiniones, ¿no? Si en la doctrina se discute si es taxativo esa enumeración o es enunciativa, ¿sí? Porque vean, tiene una palabra allí que dice en general, ¿no? Que hace pensar a cualquiera que lo lea que esto no es taxativo. Porque si, ¿qué está diciendo acá el artículo 7? En general se considera acto de comercio esto. Quiere decir que pueden haber otros, ¿no? De hecho, le acabo de decir que todo lo demás que están en el Código de Comercio, como alguien me lo resumió muy bien, que hay contratos de garantía, por ejemplo, la fianza no está acá, y hay una fianza mercantil, está regulada en el Código de Comercio. Así que es un acto de comercio, ¿sí? Entonces, lo de taxativo hay que agarrarlo con pinzas. Otra cosa, por ejemplo, si nos vamos por allá al numeral sexto del artículo séptimo, vean que menciona fletamento, seguro, compra o venta de buques, aparejos, provisiones. Pero eso es cuando Y ya se daba allá, cuando era todo por barco, ¿no? Cuando el comercio era exclusivamente por barco. bueno, ahí está. El código es del año 1866, ¿no? Entonces, obviamente, no prevé el transporte aéreo, ¿sí? Entonces, no prevé la compraventa de aviones, prevé la compraventa de buques. Pero, entonces, lo que se interpreta en esto es que está bien lo de la taxatividad complementado por el resto de los contratos que aparecen en el resto del Código de Comercio. Y también, ojo, vamos a adecuarnos a los tiempos, ¿no? Entonces, la compraventa de aeronaves también se considera un acto de comercio y todo lo relativo al comercio aéreo también se considera comercio, ¿sí? No solo el marítimo. En fin, entonces, con lo de la taxatividad hay que tener cierto cuidado. Perdón, sigo con dos. Luego, también hay que tener presente para qué existía este artículo séptimo, ¿no? Te pido 200 también de jamón otonelo. No tengo. De momento me El encantaría, micrófono, no compañera. fui al almacén. Hoy no fui, mi señora me mata cuando venga. Y bueno, siguiendo acá con este tema. A ver, ¿para qué sirve esta numeración? Sí, Power. Profesor, le quería consultar, porque había leído de un jurista español, de Manuel Albaladejo, que habla justamente del innominado, perdón, y la regulación legal y los atípicos, justamente. Es importante, a su entender, no sé si lo conoce o no, supongo que sí, este, cuál es la postura frente a, a los contratos típicos que tiene Albaladejo. No, la verdad, sinceramente, no sé quién es Albaladejo. Reconozco mi ignorancia. No sé qué postura tiene respecto a los contratos típicos o atípicos. No, era porque Sí. más o menos lo que usted estaba diciendo, pero como que aclara un poco más en el caso que dice que los contratos típicos son los que poseen regulación legal y los atípicos, perdón, los que carecen de ello. No, pero no Es es muy así. básico, ¿no? No Lo es que así, habla, pero pero no es así. Eso realmente no es así. Porque, como dije recién, hay contratos típicos que no tienen regulación legal. ¿Por qué son típicos? Porque se habla de socialmente típicos, ¿sí? Porque la comunidad Gracias. jurídica reconoce que determinado contenido obligacional corresponde a lo que llamamos de determinada manera. Es más, el nacimiento de la regulación de los contratos generalmente
surge desde, todos eran innominados en algún momento, ¿sí? Pero igual eran reconocidos en lo que se llama tráfico jurídico, ¿sí? Siempre y cuando ese contenido obligacional sea típico. Bueno, pero a ver, déjeme avanzar en nuestro tema, que es el comercio en sentido jurídico, ¿no? Por eso es otro es incidental, y es más un tema de derecho civil que nuestro, en realidad. Ahora, estaba en para qué sirve esta enumeración del artículo 7º. Bueno, era mucho más importante antes que ahora, absolutamente. Porque nosotros teníamos, hace mucho, mucho tiempo, cuando las flores hablaban, teníamos jurisdicción mercantil. Es decir, teníamos jueces en lo mercantil. Entonces, el artículo 7º se utilizaba para poder determinar cuándo la competencia era de un juez comercial o cuándo era de un juez civil, ¿sí? Y resultaba que habían enormes discusiones entonces sobre exactamente si, por eso importaba mucho si era taxativo o era enunciativo, ¿no? Y si podía extenderse la interpretación un poco o no. Diga, Ferreira. Sí, quería decir que además de, como usted dijo, de que es importante para la determinación de la jurisdicción competente y la legislación aplicable, también para poder determinar la figura del comerciante. Exactamente. La segunda, por lo que importa todavía, es para determinar si alguien es comerciante o no, porque según verán en el artículo 1 del Código de Comercio, dice: la ley reputa comerciantes a todos los individuos, bla, 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 ejercen de cuenta propia actos de comercio. Así que nos manda directamente al artículo 7º. También esto decayó en algo su importancia porque hoy por hoy lo principal del comercio no lo desarrolla un comerciante, sino que lo desarrollan sociedades, ¿no? Especialmente sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, SAS. Hay relativamente pocos comerciantes. Entonces, pero y la tercera razón, hay tres razones. La tercera, es decir, la primera quedó fuera de juego, ¿no? Que es que explicaba por qué habían libros enteros sobre qué era acto de comercio y qué no era acto de comercio. Porque era donde se hacían todas las chicanas. Esto es, si usted quería trabar un pleito, lo que hacía era entrar a discutir si era comercial o no era comercial. Entonces se generaba un incidente para discutir si era o no era comercial. Bueno, eso ya quedó en el pasado cuando unificaron la jurisdicción. Lo del comerciante sigue vigente. Y hay una tercera razón, que es determinar si aplicamos el Código de Comercio o el Código Civil. ¿Sí? Porque, a ver, hay contratos como el de donación, que únicamente está regulado en el Código Civil. Hay contratos como el de seguros, ahora tiene una ley especial, pero estaba antes únicamente regulado en el Código de Comercio. Entonces ahí no hay discusión ninguna. Se aplica el Código de Comercio. Es decir, Sí, pero el problema que tenemos pido una contratos. huechita también, por favor. 6-351-9787. Correa, tengo que silenciarla. María, Silencia Correa. Está. Resulta que tenemos contratos que están regulados en los dos lados. Esos son los que nos generan problemas, ¿no? La compraventa, por ejemplo, ¿no? Hay compraventa regulada en el Código Civil y compraventa regulada en el Código de Comercio. Entonces tenemos que resolver cuándo aplicamos el Código de Comercio, cuándo el Código Civil. Y cuando digo aplicamos, respecto a todos los contratos, es no solo la parte específica en que se regula ese contrato, sino la parte general, ¿sí? Porque adviertan esto, que capaz que alguno ya lo leyó por ahí, o ya se dio cuenta.
¿De cuándo dije que era el Código de Comercio? 1800, pero 60. bueno, 69. 66. Sí, 66. depende de qué fecha tome en cuenta, 65 o la promulgación en el 66, anda por ahí. Pero el Código Civil es del 68. ¿Sí? El Código Civil es posterior al Código de Comercio. Entonces, ¿qué ocurre? Hay hay toda una parte del Código de Comercio que ha habido quien, y era ni más ni menos que Pérez Fontana, que Saguto Pérez Fontana, que era uno de los catedráticos de Derecho Comercial, una parte general que arranca en el artículo 191 del Código de Comercio, que se le ocurrió decir que había quedado derogada, porque al aprobarse el Código Civil, ¿sí? Como regulan lo mismo, como tiene un régimen general de las obligaciones, por así decirlo, entonces habría quedado derogado. Bueno, la derogación no fue expresa, ¿no? Porque si no, no estaríamos discutiendo nada. Pero lo cierto es que el Código de Comercio debió establecer todo un régimen general antes de empezar contrato por contrato, y la razón por la que tuvo que hacer eso es porque no había Código Civil. ¿Explicó? Entonces tenía que hacerlo. ¿Sí? Y simplemente para contarles el final de la película, hoy nadie sustenta que esa parte esté derogada. Entonces, el Código de Comercio, básicamente, salvo algunos títulos en particular, como el capítulo de seguros o el capítulo de quiebras y concordatos, bueno, fuera de esas cosas está vigente. Bien, Igual, profe, sí. yo hice una tecnicatura de seguros que se da en un lugar solo acá en el Uruguay y bueno, mucho de lo de la tecnicatura que analizamos la 19.678 nos remiten a no apartarnos del código tampoco, a usarlo en favor de la ley y no Bueno, excluir. está Quería bien, porque acotar el eso régimen porque... común, en definitiva, está en el Código de Comercio. Lo mismo Exacto, pasa con el exacto, contrato de leasing, ¿no? Por eso también es es lo importante, mismo, está muy bien lo que dice exacto. Trucido. Es importante considerarlo con mercantil porque, en definitiva, el cauce común es el del Código de Comercio. Bien, por ejemplo, hay artículos en el Código de Comercio que son bastante interesantes y en general nadie conoce, que son los artículos 295 a 298, que hablan de la interpretación de las convenciones, es decir, la interpretación de los contratos. Bueno, entonces, para interpretar los artículos, los contratos mercantiles, estas son las normas que se deben aplicar, no las que aparecen en el Código Civil, son estas. Bueno, por ese tipo de cosas es interesante conocer el derecho comercial. En general se desconoce todo esto, lo cual para mí es una gran ventaja. Espero que lo sea para ustedes también. Ahora, vamos al artículo séptimo. Sí, Pacheco, dígame. Buenas tardes a todos y a Buenas usted, tardes. profesor. Yo digo, eh, ¿qué tema, no? Porque tenemos un código de m- mil, 1866 y yo hace un ratito compré un perfume con el celular. ¿Eso está regulado? Sí, Es una compraventa. es una compraventa. Pacheco, claro. Lo que es fantástico es que la mayor parte de esto esté vigente y que pueda estar vigente. Eso indica la calidad de la norma. Lo mismo pasa en materia civil, ¿no? Cuán buena. Mire otra cosa, Pacheco, ya le doy la palabra, ¿verdad? Vamos a ver dentro de unas poquitas clases el tema del régimen de enajenación de establecimientos comerciales. La ley es de 1904. Tiene 4 o 5 artículos nada más. Bueno, más allá que después, en la década del 70, se aprobó otra ley sobre promesa de enajenación de establecimientos, en realidad se llama la ley del 4, ¿no? La ley de 1904, está vigente, porque es una buena ley. Es una muy buena ley. Es tan buena ley que no hubo necesidad de modificarla.
básicamente la enajenación de establecimientos comerciales se sigue rigiendo por la ley del 4, lo cual es admirable. Sí, Verba. Gracias.